El mundo del sí es un estado mental en el que aceptamos la vida como viene, porque nacimos para grandes cosas y todos somos suficientes. En este mundo vamos a conectar los puntos y las ideas con personas que, como tú y yo, también han tenido miedo o se han sentido solos, que han sido exitosos o no, que han tenido dudas, que se han caído varias veces pero que han decidido no rendirse. En el mundo del sí, todos somos iguales. El mundo del sí es presentado por Skechers. Aquí está nuestro invitado de hoy. Espero que su historia te inspire. Hello, gente espectacular. Bienvenidos al mundo del sí. Bienvenidos a este capítulo con un amigo que adoro, Sebastián Villalobos. Que adoras, que amas, que quieres, que todo. Y que además es el papacito del año. Oh my God, gracias. ¿Cuántas semanas tenemos? 30 y pico. En este momento 30 y pico, digámoslo Ajá. así, porque para que la gente no esté haciendo cuentas de falta esto, falta lo uno, falta lo otro. No, ¿qué tal que? Ay, no puedo esperar a que nazca. Johnny Pilas, tenemos que editar esto antes de que nazca mi muñeca, que ya sabemos cómo se va a llamar. Sí, Pero es un secreto. pero, o sea, Contémoslo. no es un secreto, Contémoslo. pero, o sea, espero que ya hayamos hecho el anuncio. Se va a llamar Isla. Ay, mi amor. Va a ser la segunda amiga de Rosario que se llama Isla porque ¿En serio? la hija de Natalia Reyes se llama así. Ay, es verdad. ¡Wow! Es ¡Qué verdad. nombre! Me encanta ese nombre. Sí. La verdad, estuvimos mucho tiempo buscándolo. Ajá. Y digamos que fue una tarea bastante exhaustiva. Yo le leí como 850 nombres a Cami a ver cuál le gustaba. Y lo curioso es que nunca tuvimos como un nombre de niño. O sea, siempre miramos fue nombres de niñas. Y ninguno le gustó realmente. O sea, a mí me gustaba mucho Macarena, me parece un nombre también muy lindo. Y de la nada, o sea, pasó el tiempo y yo ya dije, bueno, será cuando tenga que ser. Y me dice como, amor, ¿qué opinas de Isla? Y yo, Ese es. se va a llamar Isla. Claro. Y ya, y después de eso, yo todo el tiempo le besaba la barriga y le decía, Isla, Islita, ¿cómo está Islita? No sé qué, y ya ella se fue acostumbrando. Quiero que sepan que Sebastián es un personaje que es papá desde siempre. O sea, tú, ¿cierto? Tú un eres poco, súper sí. papá y has sido un poco también papá de tus hermanitos. Sí, de mis amigos también. De tus amigos. Sí. Has como que tomado ese rol en la vida y tal vez como por ese tema de tu papá. Puede ser que sí. Fíjate que no lo había pensado como por el lado de que fuera de mi papá. Yo siento que es porque igual soy como un viejito encerrado en el cuerpo de alguien joven. O bueno, mediana edad. Pero sí, en verdad, como que yo siempre he sido como, no sé, como el que piensa como papá. O sea, de tengan cuidado, no vayamos, no, eso es ilegal, no, eso no, ta. Y como que siempre he estado como en esa, no sé, vibrado como en esa frecuencia. Y me gusta, no sé, o sea, siento que es como mi estado natural. Y es muy loco. Mira, fíjate que a los 17 años creo que fue como la primera vez que realmente dije, quiero ser papá. O sea, antes de eso yo decía, no, yo que voy a traer un hijo, una vida al mundo, a sufrir los problemas que se avecinan de agua, de todo el calentamiento global, esto, lo uno, lo otro. Pero a medida que fui creciendo dije como, bueno, pero igual, o sea, el calentamiento global va a seguir existiendo y yo voy a quitarme la posibilidad de cumplir este sueño de traer una vida, una extensión de mí. Y pues ya después como que maduré y dije, sí, quiero ser papá. Ay, ya lo habías hablado con Cami. Era Sí. un tema. Yo creo que es súper importante cuando tú como que estás conociendo a alguien y fíjate que hay mucha gente que tiene como un tabú con eso, como, ay, no, uno no habla de hijos en las primeras citas, pero al final si tú estás, bueno, ya como después de cierta edad, si tú estás como en pro de construir algo que perdure, que se mantenga con una persona, el hablar de hijos es un tema importantísimo. Imagínate tú construir algo con una persona que tiene planes completamente diferentes a los tuyos, o sea, independientemente del amor y todas esas cosas, pues yo creo que esa es una razón más que suficiente para decir, no, sabes qué, mira, hasta aquí, o sea, yo quiero hacer una familia, tú no, y pues es respetable ambos puntos, ¿me entiendes? Y sí, habíamos tenido una conversación, varias conversaciones, pero eran como, no sé, nosotros lo veíamos demasiado lejos, ¿me entiendes? Como que mi hija llega como sorpresa, no fue que la estuviéramos buscando, no fue como, ay, sí, vamos a ser papás jóvenes, ya sí queríamos, porque ambos, nuestras mamás tienen como 2 años de diferencia y son muy jóvenes las dos, y era como, qué chévere ser papás jóvenes, pero cuando Dios decida, y pues Dios decidió más pronto de lo que pensábamos. Me encanta porque te llega en un momento además de muchos cuestionamientos. Te conozco y sé que siempre estás en la búsqueda de quiero ser feliz, pero quiero cumplir mis sueños, pero mis sueños van evolucionando. ¿Cómo puedo leer este momento? Eres muy sensible. Sí. Entonces te llega como una respuesta también.
La verdad, sí. O sea, mira, me pasa algo muy curioso y se lo he contado como realmente a muy poquita gente y bueno, ahora a toda tu gente y a ti. Y es que yo pasé con Cami el 31 de diciembre del 2023, o sea, para hacer 2020, cuando empezaba 2024, Sí. y yo tenía como un sentimiento de el año que viene, o sea, el 2024, es el último año para. Hasta ahí, o sea, no, puntos suspensivos, el último año para. Y como que yo decía, pero qué tan loco yo pensando esto, el último año, ¿para qué? O sea, ¿qué onda? Y bueno, como que no le puse mucha atención. Y realmente a partir de ese año, como que sí empecé a tomar como las riendas de mi vida nuevamente en muchos aspectos como profesionales, lo que tú decías de los sueños, cómo van evolucionando. Yo venía con un proyecto a mí me encanta la música y yo escribo música y hago música y me gusta cantar. Y digamos que yo hace muchísimos años soñé con llenar estadios y irme de gira y que mi música llegara a cada rincón del mundo. Y el año pasado yo analizaba, yo decía, este es un sueño que realmente es un sueño del Sebastián un poquito más chiquito, o sea, de esto de llenar y recorrer el mundo y esto y lo uno y lo otro, realmente en este punto de mi vida no es mi sueño, o sea, yo estoy trabajando en pro de cumplirle algo a esa persona de antes que ya no es esta persona de hoy, la que tengo conmigo, de lo que soy yo. Y empiezo a tomar la decisión y yo lo hablo con mi equipo y les digo, ¿saben qué? O sea, sí quiero seguir haciendo música, pero no quiero ver la música como que a esto es lo que me quiero dedicar solamente o de esto quiero vivir o quiero llenar estadios o quiero, como que no sé, las cosas van cambiando y uno a veces es como tan idealista con los sueños que a veces como que hay que ser un poco más como real y aterrizados con ellos, ¿sabes? Como que ver el panorama, analizarse, porque a veces uno puede estar luchando por un sueño que a lo mejor no se ha dado cuenta que no es un sueño ya, ¿me entiendes? Y creo que ese fue un punto importantísimo de lo que pasó en 2024, no solamente como en el tema de la música, sino que quise volver a reconectar como conmigo, como con esa esencia de dónde salí, de cómo empecé, y dije, pues quiero volver a crear contenido. Yo duré muchísimo tiempo peleado con el personaje de Sebastián Villalobos, pues porque pasaron muchas cosas en el intermedio de peleas internas y esos como esos demonios que a veces, de monstruos que a veces como que se despiertan que uno no sabe cómo maniobrarlos, pero en el proceso como que vas entendiéndote, vas perdiendo como la necesidad o sea, más bien vas aclarando tus necesidades, vas priorizando tus necesidades y te vas dando cuenta que lo que tú creías una primera necesidad realmente no lo es. Y ahí es muchísimo más fácil, o sea, desde ese punto tomar como decisiones y decir, esto lo quiero seguir haciendo, pero lo quiero hacer a esta velocidad. A lo mejor quiero invertir más mi tiempo en esto, quiero construir una familia, quiero ser, y lo que tú dices, buscar como ese punto de felicidad, ese punto que me llene de emoción, sea lo que sea que esté haciendo y olvidarme de si, ay, ¿será que está mal? ¿Cómo verá la gente el hecho de que deje de hacer música? No sé qué, como que dejó de ser realmente una preocupación en mi vida. O sea, esa carita de felicidad, te la compro, te digo. ¡Qué hermosura! Me encanta. Pero sobre todo, ¿sabes qué saco de aquí? Que en el mundo del sí, tú puedes intercambiar sueños y puedes reorganizar y te puedes equivocar, si se puede llamar así, o simplemente cambiar de planes. Total, Uno puede cambiar de planes y ese mood board que haces al principio del año también lo puedes hacer en marzo y total, también lo puedes hacer en agosto, totalmente. ¿sabes? Y recalculando. Y me parece súper valioso porque hay muchas personas que se dan palo, hay muchas personas que sienten durante años que se están fallando a sí mismos, pero simplemente pueden ser tintes de cambio. Que a veces es necesario también, ¿me entiendes? O sea, la gente que se da duro, porque yo me di duro mucho tiempo, pero también Mm. era como, a lo mejor, no sé, mi ser, mi cuerpo pidiéndome justamente como eso, decidir, toma cambios, o sea, agarra la vida por los cuernos y pa'lante. Y yo creo que a veces es eso, es más como el miedo a intentar algo diferente que realmente como que tu incapacidad de hacerlo, o sea, se puede, ¿me entiendes? Es cambiar el chip, hay que cambiar un montón de cosas, no es fácil, obviamente, porque con cada decisión viene pues un conjunto de vainas que empiezan a pasar en tu vida alrededor de ella Claro. y que obviamente tú tienes que acondicionarte, pero si tú realmente quieres hacer algo, o sea, el chiste es dar un primer paso y que se venga lo que se tenga que venir. Incluso siento, por ejemplo, que de pronto la aproximación hacia la música desde otra esquina
y no como quiero llenar estadios y quiero, de pronto te deja fluir más con Mira, los instrumentos o te deja fluir más a la hora de escribir, exacto. ¿no? Como quitándote ese Y peso. justo ahorita yo tengo también un podcast Ah, de música, en Euforia. de Ajá. música, y como que hoy que estoy haciendo el podcast y como que lo analizo, digo, ya yo, digamos, estuve como metido en el mundo de la música como artista, ahora estoy de pronto viéndolo desde otra perspectiva, pero es lo que o sea, el haber estado en esa posición como que es lo que me ha dado los recursos para yo poder dar mi opinión Y de lo que conversar. sé, de lo que he aprendido y hablar con la gente y conectar con la gente a través de la música, pero desde otro punto. O sea, es bonito verlo así, ¿me entiendes? Capaz o sea, en otra posición de mi vida lo vería como, no, fracasé como artista y Ahora entonces soy un terminé haciendo un entrevistador. podcast, ¿me entiendes? Pero cero, o sea, como que cuando yo hablo cuando estoy del otro lado, ¿sabes? Cuando estoy de tu lado y hablo con los otros artistas, como que tengo como la facilidad de poder como entrar como en ellos, como de conocerlos, como que me veo ahí y digo, a mí me hubiese gustado que me preguntaran esto, que me dijeran esto, que yo tuviera la oportunidad de alzar mi voz y hablar sobre este tema. Y eso es lo que yo he intentado hacer como desde mi punto como profesional. Y no sabes de verdad, o sea, lo que es lindo que también como que me digas sobre la sonrisa porque genuinamente me siento como muy contento en este momento de mi vida con todo lo que está pasando. O sea, definitivamente yo creo que sí hay como un antes y un después en cuando, bueno, obviamente recibes una noticia como la que yo recibí que voy a ser papá, porque es una Espérate. cosa, o sea, wow. Claro. Y me espero porque ya ese es el consejo que todo el mundo me ha dado. Aproveche para dormir, papito, que mejor dicho. Bueno, te voy a decir una vaina, yo te voy a contradecir eso, porque yo empecé a dormir cuando nació Rosario. Ok. Porque tú y yo, por ejemplo, tenemos cosas en común y es que nosotros somos, ¿qué hubo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¿De viaje? Sí, a trabajar, sí, Ok. todo sí. Y a veces entre los aviones, las grabaciones y tal, uno duerme 4 horas al día. Ahora acuesto a Rosario a las 8:30 de la noche y yo digo como, ¿y si me duermo? No, y esa paz de sentirla al lado, me Jamás me había imagino. dormido a las 8 de la noche. Eso no me Bueno, pasaba yo llevo nunca. años sin dormirme a esa hora. ¿Viste? ¿Viste? Nosotros nos dormimos a la 1 de la mañana y a veces por trabajo nos tenemos que despertar a las 5:30. Es verdad. Entonces vas a ver que de pronto el arrunche te trae más sueño. Vamos a ver. Pero sí te puedo decir que va a ser un antes. Si es un antes y un después, solo con la noticia, no sabes cuándo la tengas en los brazos. Es que Sí. te imagino y me da mucha felicidad. No, yo me voy a derretir. Te vas a derretir Yo de me voy a amor. derretir porque de verdad yo siento que, aparte siempre ha sido como un sueño, en verdad. O sea, y yo siempre proyecté una niña. Es muy loco. O sea, yo tengo un video en mi canal de YouTube de hace 10 años que se llama Video para mi hija. Y es un video que, o sea, la tendencia en ese momento que los youtubers empezaron a hacer era video para mi hijo, video para mi hijo, video para mi hijo. Yo a mi video le puse video para mi hija. Pero yo siempre quise tener una niña. No sé si fue porque crecí rodeado de puros varones, hombres, o sea, entonces yo decía, no, pues yo quiero es una mujercita, o sea, ¿me entiendes? O sea, no sé, una cosita bonita. Sebas, volviendo al otro tema, entre esa pelea que tenías interna con la creación de contenido, entre esos momentos de evolución, de duda, de música, tuviste mucho espacio además para perfeccionarte en otras técnicas. O sea, jugaste a ser un chef en Top Chef, estuviste viajando por el mundo, estuviste dando conferencias o shows o no sé qué era lo que hacían ustedes con los encuentros de miles de personas, las piezas del cubo y todas estas niñas que te siguen y te seguían, y encuentro en ti un hombre absolutamente polifacético. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que de verdad como que teniendo confianza en uno mismo, o sea, sobre todo cuando uno está en este medio del entretenimiento, creo que compites todo el tiempo, o más bien te enfrentas, no compites, sino te enfrentas todo el tiempo como a la opinión pública, a la opinión de la gente que te sigue, decir como, ay, no, tú ya tienes un podcast increíble, ya no hagas más. O Sí. sea, quédate ahí donde estás. Y yo siempre he sido como muy rebelde en cuanto a eso, inclusive desde que yo estaba en el colegio, o sea, yo era el que levantaba la mano y le decía, pues porque yo tenía muy claro que yo quería dedicar mi vida al arte, entonces un profesor decía, no, apréndanse esto para cuando estén en la universidad. Y yo, profe, y los que no vamos a ir a la universidad, que, o sea, no nos lo aprendemos. Era rebelde, era rebelde. Entonces, con mis sueños yo siempre he sido muy así, como que si yo realmente quiero hacer algo y creo que tengo el talento para hacerlo, obviamente, pues voy a disciplinarme al 100% para, pues, hacerlo bien y no que es que una actividad ahí hecha por hacerse y ya,
Pero sino que, clave, eso es clave. claro, Te preparas para cada uno de los retos que te ha presentado la claro, vida. no, imagínate, pues de hecho yo hasta contigo me he preparado, o sea, para poder hasta responder una entrevista, ¿me entiendes? O sea, primero hay que partir del punto de, o sea, yo empecé a hacer esto como de verdad como por diosidencia, o sea, yo estaba en el colegio aburrido, no era un niño como digamos, socialmente activo, no era que me la pasara saliendo con muchos amigos. Yo tenía mis amigos del colegio que veía en el colegio, no era que hacía plan de vamos al cine, vamos a no sé dónde los fines de semana, nada, yo me la pasaba encerrado en mi casa. Y descubro en internet un mundo en donde yo puedo hablar, expresarme, donde veo que la gente se identifica conmigo, entonces poco a poco me empiezo a involucrar y me empieza a gustar y siento que tengo como una voz y empiezo a agarrar como esa voz y empoderarla y ayudar a la gente y ahí se empieza como a desarrollar todo lo de mi carrera, entonces yo realmente caigo como en esto del entretenimiento y los medios y pues por casualidad, o sea, por diosidencia. Y en ese momento empiezan a aparecer personas que como que me recuerdan el por qué llegué ahí. Entonces aparece la persona con orejitas Disney y la persona con orejitas dice, bueno, ¿y no te gustaría actuar en una serie? Y yo digo, "Pues sí, a mí siempre me ha gustado la actuación. De hecho, yo quería estudiar actuación. Claro, me encantaría. O sea, yo no, he hecho talleres muy cortos, no me he preparado 100%, pero ¿cómo le va a decir que no a esta oportunidad si representa un crecimiento para mi carrera? A partir de ese momento que pasaba, pues consígase un coach de actuación, porque es que no, las cosas no es que llegó la oportunidad y vamos a hacer como sea que salga, sino vamos a hacerlas bien, o sea, al derecho, como debe ser. Y dándole obviamente también el respeto a la gente que sí se ha matado años de su vida estudiando pues esta carrera o cualquier otra. La música a mí siempre me ha gustado, la escritura siempre me ha gustado, entonces cuando junto la música con la escritura, pues empiezo a componer y por la composición es que yo llego a la música, o sea, yo empecé componiendo canciones con un amigo que aparte me dice como yo estuve escribiendo todo el tiempo, pues ¿por qué no compones? Y yo, uy, pero ¿cómo se hace eso? Venga, le enseño. Empieza a enseñarme Zach, no sé qué, empezamos a hacer las primeras composiciones y después yo digo, bro, o sea, la música tiene que ser como o sea, un recurso que yo puedo utilizar para expresar lo que yo siento, lo que yo pienso acerca de X o Y tema. Y ahí empieza como la idea de la música. Ok, listo, sí, voy a cantar mis propias canciones, pues consígase un vocal coach para hacer las cosas bien, para hacerlas bien al derecho, prepárate, estudia. Y eso fue lo que hice. Y cada cosa ha sido así. O sea, cuando vas a presentar esto, que no sé qué, que Kids Choice Awards, Latin Grammys, Pequeños Gigantes, Nat Geo, Pim Pam Pum, primero es tener claro a quién le estoy hablando. Entonces, en Nat Geo era para niños, pues esta manera de comunicar tiene que ser así. Latin Grammys, no, esto ya lo ve gente más grande, pues vamos a hablar un poco más serio, estamos hablando de cosas contundentes. Y obviamente como que nutrirme de todo lo que la vida me ha puesto como enfrente, personas que me han puesto enfrente para aprender algo, lo que sea, que yo sé que hoy lo puedo utilizar, pero no es que hoy lo utilicé y se me olvidó, sino que hoy lo utilizo, lo reservo y el día de mañana que lo pueda utilizar también, pues lo uso a mi favor. Y yo creo que eso es lo que me ha puesto como en los diferentes escenarios, eso y obviamente también tener un equipo que ha creído en mí, porque yo he sido rebelde, pero mi equipo ha sido como que, bueno, listo, esto se te ocurrió, vamos a ver de qué manera lo desarrollamos. Y tengo que dar ese mérito porque Lina, por ejemplo, ha sido una persona que además todo el tiempo también está como que, bueno, Sebas, ¿qué más te gustaría hacer? Que sigue. Exacto, ¿qué planes tienes? De cómo te ves de aquí a 5 años, en qué estás, en qué estamos, dónde estamos parados, pero dónde queremos estar. Y como que tú te vuelves como, o sea, como te empiezas a hacer esas preguntas a ti mismo diariamente y creo que ese es como el empuje y el motor que tú empiezas a agarrar y decir, bueno, hoy estoy haciendo esto, pero no significa que mañana no pueda estar haciendo esto otro. Y al final lo que te digo, o sea, si tienes las ganas y tienes la disciplina de cómo irlo trabajando, pues, ¿por qué no atreverse? ¿Cómo logras descifrar cuál es ese sueñito del momento? ¿Cómo logras como escucharte y entrar en sintonía con esto es lo que tengo que hacer? Yo creo que eso es bien, o sea, bien fácil porque es como lo que me hace sentir. O sea, en verdad yo soy muy como de lo que tú decías, como muy de sensibilidad, de percepción, de intuición también. Entonces, si viene una persona y me dice, mira, queremos grabar una película contigo, yo digo, ok, cool. O sea, todo el mundo quiere salir a una película, todo el mundo la quiere hacer. ¿De qué es la película? No, es una película de esto y tu personaje sería esto. Entonces yo empiezo a escuchar y si me voy conectando con la oportunidad, yo digo, yo me veo ahí. O sea, o sea, puede que el personaje no tenga absolutamente nada que ver conmigo, pero yo me veo ahí. Y también, o sea, soy como muy consciente, no es como que llegue
ay, queremos que seas el próximo beisbolista de los Yankees. Es como que, pues tengo que ser consecuente, ¿me entiendes? O sea, yo digo, bueno, de pronto no tengo el brazo para hacer esa vuelta. Y así también he dejado pasar muchas oportunidades porque no se trata como de acaparar, ¿no? El chiste no es estar en todo, sino estar en lo que tú quieres estar y estar bien. O Y sea, cuando sientes que tienes el talento para lograrlo, epa, ¿no? porque Las posibilidades reales. porque o sea, que se va uno a poner como ahí en el centro de la humillación y ser el hazme reír de lo que sea si realmente tú, primero, no te sientes conectado con lo que estás a punto de hacer y segundo, genuinamente sabes que no tienes como el talento para hacerlo. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene? Pero talento sí tienes para ser papá. Lo puedo, o sea, sé que vas a ser un gran papá, pero ¿cómo te estás preparando No, para ese bueno. reto tan Bueno, berraco? he Nunca vamos a leído. estar totalmente listos, fresco. Obviamente tengo pues la mejor guía hasta el momento para mí, que es pues mi mamá. Mi mamá creo que ha sido fundamental en este proceso de hablarme, de compartirme. Nos hemos conectado muchísimo y ahora entiendo y le encuentro sentido cuando me decía, ja, espere y verá que usted sea papá, que no sé qué, que ta, ta, ta". Y lo entiendo hoy día porque, bueno, mi hija todavía no ha nacido, pero yo me siento papá desde ya. O sea, yo siento cumpliendo ya como con mis tareas, digámoslo así, de padre, además porque pues Cami y yo estamos muy chiquitos, entonces digamos que pues el único apoyo que tenemos nosotros dos somos nosotros dos, el uno al otro. Entonces digamos que yo he tenido que hacer como un cambio totalmente en mi rutina de día, sin abandonar obviamente lo que es mi trabajo, lo que es mi carrera, lo que son mis responsabilidades y obligaciones, pero al mismo tiempo entendiendo que ahora tengo otras obligaciones, otras responsabilidades que también tengo que asumir, porque no es como que, ay, sí, voy a ser padre y entonces la foto para el Insta y ya está, no, o sea, parte de es obviamente mentalizarse a que vas a ser padre, o sea, una vida viene en camino y yo creo que también como, no sé si haya una explicación científica o no, pero algo pasa en el cerebro que como que el chip cambia inmediatamente y hoy por hoy como que hay cosas que, no sé, o sea, hay batallas que realmente yo no me importa tener, o sea, con lo que diga la gente o con lo que piense X o Y persona, como que yo estoy enfocado de verdad quiero ser el mejor padre del mundo, entonces estoy escuchando podcasts, muchas, como somos primerizos, también como que en los podcasts que escucho revelan muchas cosas de lo que es el proceso semana tras semana de convertirse en papá, de lo que pasa en la mamá, a nivel anímico, a nivel todo. Y entonces hemos encontrado como las respuestas en esas cosas. Entonces yo le digo, no, si te sientes así esta semana es porque tal y tal cosa. Y ha sido bonito porque como que nada peor que estar perdido y con los ojos vendados. O sea, nada te uno tirarse el abismo con los ojos vendados sin sentir absolutamente nada, muy difícil. En cambio, si tú te tiras, pero sabes a cuánta altura estás, a qué velocidad caes, esto, lo uno, lo otro, creo que es mucho más fácil poder experimentar y vivir el proceso. Y nada, por ejemplo, me encuentro también con amigos o amigas que ya son mamás, papás, y de repente también como que botan un consejo. Yo soy como que en verdad los abrazo mucho y me encanta y los recibo con muchísimo amor, pero trato también de ser como muy hermético porque entiendo que también pues todos los procesos de paternidad y maternidad son completamente diferentes y cada persona vive una realidad completamente distinta. Yo le agradezco definitivamente a Dios porque también me he puesto a pensar en de pronto los papás y mamás que están a punto de serlo, que están en una realidad completamente diferente a la mía. Entonces yo me siento muy privilegiado porque obviamente primero tengo la fortuna de poder estar con Cami, o sea, ¿me entiendes? En cercano, o sea, nosotros duramos todo el día juntos, yo la puedo atender, yo estoy cocinando, esto, lo uno, lo otro, pero no ha sido una preocupación como, ay, no, Dios mío, no tenemos para comer, no tenemos para tal cosa. Sí, o tengo que trabajar todo el Epa, día, o me tengo ella que ir de también, ella viaje y la también veo tiene, una vez al tiene que mes, ¿no? cumplir como con un Ajá. horario o algo así. Entonces yo digo, de verdad me considero muy afortunado en el proceso como lo estamos viviendo, Ujú. pero no porque ser muy afortunado nos vamos a relajar y cruzarnos de brazos y rascarnos la barriga y esperar que las cosas pasen y ya no. O sea, vamos a prepararlo. Le compré también unos libros, queremos que el parto sea natural, entonces le compré un libro de yoga para posiciones para que obviamente pues su cuerpo se acondicione al momento del parto. Ahorita tengo un libro que no he empezado que se llama Cómo tener una crianza responsable. Entonces, como que han sido muchas cosas. O sea, yo Tan entre lindo. más información, de verdad, como que mejor, porque como que eso me ayuda a poder discernir entre lo que es realmente importante, lo que es urgente y lo que podemos de repente descartar porque puede o no que sea diferente, pues en el caso que nosotros vayamos a vivir. Igual viene Isla que va a ser tu mejor libro. Ella te va a decir cómo le gusta dormir, Es si tiene calor o verdad. tiene frío. Es lo único como que yo comprendí cuando
me llegó esa idea a la cabeza y dije, ay, es ella la que me va a dar la guía. Ya Claro, entendí, ya lo entendí todo. es verdad, eso es cierto. ¿Sabes? Como que estaba muy obsesionada como con, hay que cambiarle el pañal en media hora, hay que darle de comer, y si no tiene hambre, y si en este momento tiene frito, y si quiere dormir otro Pero ratito, ¿no? está cool que uno tenga como esa preocupación desde antes, porque es desde ya como al menos ir un paso Adelante, adelante, sí, sí, claro. O sí, sea, 100%. imagínate uno ahí así, ay, no, A ver qué comerá cuando pasa. quiera. No, Esperemos a ver 3 horas a ver si aguanta. No, o sea, es no, como que, bueno, si tiene que comer en media hora, voy a estar en la jugada. exacto, vamos a hacerle por lo menos así. Si no recibe, pues a la siguiente media hora intentamos. No sé, es como ir como viendo. O sea, y ha sido un proceso también como, o sea, nos ha ayudado mucho también en cuanto a la pareja, como a unirnos muchísimo más, porque obviamente, no sé, como que este es un proceso en el que cuando tenemos miedo, ambos tenemos miedo, cuando estamos nerviosos, ambos estamos nerviosos, cuando estamos llenos de felicidad, ambos estamos llenos de felicidad. A veces uno no está tan feliz y el otro sí, entonces como que también ayudamos en ese aspecto y eso obviamente nos ha hecho conectarnos muchísimo más. Sabemos que es responsabilidad nuestra y no responsabilidad de la bebé que viene en camino, el hecho de que nosotros podamos trabajar en la relación, entonces también ha sido como un proceso de aparte al embarazo, como que seguir nosotros como, pues somos una pareja, o sea, el chiste es que si queremos darle a nuestra hija esa familia que a lo mejor nosotros pues no tuvimos así como bien armadita porque ambos crecimos en madres separadas, o sea, diferentes, o sea, muy latinoamericanizada nuestra crianza. Entonces como que nosotros queremos ser una familia pues convencional, una familia donde pues podamos nosotros, ojalá toda la vida poder estar con nuestra hija y que ella nos vea pues crecer y darle un ejemplo de lo que nosotros queremos también que ella pueda llegar a buscar, obviamente en un futuro muy lejano, pero pues sí, eso. ¿Cómo fue tu relación con tu papá? ¿Y cuál es esa idea de papá que tienes como de esto sí me gustaría, esto no me gustaría, Es que es esto? bien loco, o sea, hablar de mi relación con mi papá es un antes y un después, claramente. O sea, cuando yo, digamos, fui niño, que es como en lo que yo más pienso con mi hija, pues realmente mi papá no estuvo. O sea, yo a los 6 años dejé de ver a mi papá, pero tuve, gracias a Dios, la mejor mamá del mundo. Sí tuve como amigos de mi mamá que eran tan cercanos a la familia que yo me acuerdo y hoy hago memoria y como que el que más me cayera bien para mí era como que mi figura paterna. Y yo Ajá, siempre lo veía así. Entonces está, por ejemplo, Orlando, que fue un amigo de la familia, que él ya murió, pero fue un amigo de la familia importantísimo para nuestro crecimiento. Em, para esa imagen masculina sí, además. bueno, sí, o sea, sí, masculina, él era gay, Ah, era muy gay, pero digamos que era como bueno, entonces no, pero igual, o sea, sí era como esa voz masculina y como era un tipo que, a pesar de igual como sus gustos y lo que sea, sí. él era un tipo que era líder y agarraba como las riendas también de, bueno, vamos a hacer esto, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, para mí sí era un ejemplo como de cómo se debe comportar un hombre, cómo Ujú. debe ser un hombre. Yo siempre como que aprendí a separar mucho como el tema de la sexualidad con lo que eres como ser humano, ¿me entiendes? Y ya después eso también me ayudó a entender a los 11 años que mi mamá era lesbiana, que le gustaban las mujeres, que se quería casar con una mujer y tomarlo como si fuera, pues, digamos, la cosa más Natural. natural, exacto, del mundo. Entonces tener como esa guía, pues para mí realmente sí fue como muy importante. Ahora, cuando llegan mis hermanitos, digamos que yo empiezo a adquirir una responsabilidad desde mí, porque no fue como que Te mi la mamá, sí, exacto, o impusieron, sea, yo sí. mismo la adopté porque como que casi que al mismo tiempo empieza a aparecer esto de hacer videos, entonces empiezo a recibir como la atención de la gente, entonces estaba como sí, claro, o sea, yo tengo esta atención de la gente, pero yo tengo que ser un ejemplo en realidad para mi hermano, no para quien me está viendo, que también, pero en realidad es mi hermano el que yo estoy enfocado. Después llega mi otro hermanito Gaby y entonces ahí ya yo estaba más grande, ya yo aportaba en mi casa, entonces yo decía, bueno, Juan ya está teniendo 10 años y tenía problemas con sus amigos y yo decía, ¿desde qué punto abordo esto? Porque yo también tuve problemas con mis amigos, pero nunca como que tuve a mi mamá como ahí encima mío, como, bueno, ¿y qué? ¿Y sus amigos qué? Y ta, ta, ta. Y al final yo no soy el padre de ellos y jamás lo seré, pero soy esa figura masculina que puede ser una guía de crecimiento de explicar muchísimas cosas que uno no sabe y que, digamos, en el lado de las mujeres,
pues cuando empiezan a tener la regla y esas cosas, nosotros los hombres no tenemos la regla, pero empiezan a aparecer las hormonas y empiezan a aparecer una serie de pensamientos que canalizarlos es muy difícil y que claramente tener como una guía masculina pues es bien importante. Entonces, por ejemplo, hoy mi hermano tiene 17 años, casi 18, y en varios aspectos él ha tenido novias, le han roto el corazón y yo he como, o sea, improvisado con lo que sé, el cómo estar ahí presente, cómo aconsejar, cómo desde el ejemplo también como pedirle y mostrarle como cómo encontrar una persona que realmente valore sus sentimientos, porque él es una persona que siente muy bonito, pero no ha dado con niñas que valoren eso. Entonces, ¿cómo te aconsejo yo si realmente yo no recibí esos consejos desde antes? Entonces empiezan a aparecer una serie de dudas y en conversaciones así con amigos siempre aparecía el tema de mi papá y yo pasé por muchos procesos, claro, cuando yo era niño yo decía, no, lo odio por no haber estado, ¿cómo se le ocurre? Entonces fuera de eso mi mamá le ponía demandas y las demandas no salían y cuando sale la primera demanda entonces él le iban a quitar como dinero de su trabajo y entonces él renuncia a su trabajo para que no le quiten dinero. Entonces uno de chiquito se empieza a llenar como de odios y rencores pues cuando uno es grande uno ya como que va quitando y uno va diciendo, ¿para qué me voy a quedar con esto si el que sufre soy yo? Voy a Y perdonar. ya, y Sí. uno perdona, y yo decía, bueno, ya, yo ya perdoné, pero no me interesa saber nada de él. Entonces, esa es la etapa intermedia. Y después empiezo a preguntarme, bueno, ¿y qué estará pasando? ¿Qué estará haciendo? Entonces, yo pasé de decir, si a mí me llegan a llamar a decir que mi papá se murió, no, a mí no me importa. Pasé de decir eso a decir, si a mí me llaman ahorita, sin yo tener relación con mi papá, a decirme que mi papá se murió, me va a dar muy duro. El simple hecho de no haber tenido una conversación donde al menos él supiera que yo lo perdoné. Entonces empiezo como a hablar de todo esto, conozco una persona que me empieza a hablar sobre el perdón y me dice que el perdón realmente es quitarse la carga, quitarse tú la carga energética de algo o alguien. Y yo me empecé a dar cuenta que cada vez que yo hablaba con mi papá se me armaba como un nudo acá en la garganta que yo decía, ¿esto qué? ¿De dónde sale? O sea, yo una persona que todo el tiempo ha estado como expuesta a los medios, a la gente, a no sé qué, que a mí estas cosas no me pasan, ¿por qué con este tema me pasa y de esta manera? Entonces, además, en el proceso de nosotros conocernos con Cami, ese fue un punto que nosotros teníamos como en común. Ninguno había crecido con sus papás, digamos, naturales, sus papás de nacimiento. Entonces, cuando nosotros estamos juntos, nosotros empezamos a salir en 2020, en ese proceso, ella, o sea, como que un poquito, yo puse como un granito de arena, ella se reconcilia con su papá, empieza a tener una relación con su papá súper buena y yo seguía sin hablar con el mío. Nosotros nos separamos con Cami, duramos año y medio separados y en ese proceso de separación yo empiezo a decir, bueno, o sea, ya no hay como una pareja que me ayuda como a contener todo esto que yo siento, tengo que empezar a tomar decisiones por mí mismo, o sea, tengo que caminar hacia lo que yo siento que yo realmente necesito. Y un día así de la nada, bueno, yo tenía el número de mi papá porque mi hermano, o sea, el hijo de mi papá, es quien me busca a mí por redes sociales, me dice, hola, soy Samu, soy tu hermano, no me parece que yo tenga que pagar como que los platos rotos de otras personas, dame la oportunidad de hablar conmigo, o sea, yo soy tu hermano. Y yo decía, bueno, sí, yo quisiera tener una relación con él. Luego me entero que tengo una hermana, digo, también con ella, pero no quiero que mi papá esté de intermediario en esa relación. Pero era como el ego, ¿me entiendes? Como de esto de no, o sea, si me voy a hablar con él, él es el que tiene que buscarme a mí. Y un día el padre, yo le pedí el teléfono a Samu y Samu me lo dio, pero yo no fui capaz de escribirle ni llamarlo ni absolutamente nada. Entonces el número quedó ahí en el chat. Y 6 meses después, ya habiendo pasado todo este proceso, termino yo con Cami, papá, estoy así de la nada, me levanto un día y dije, pues tengo que ser valiente, o sea, ni lo premedité, ni era que llevaba días pensando, no, o sea, yo me levanté y dije, le voy a escribir a mi papá. Y le escribí a mi papá como que hola, le llamé por su nombre porque no sentía como tampoco la vibra de decirle papá. Lo busqué y le dije que solamente le escribía porque en algún momento me gustaría sentarme a tomarme un café con él y ver qué onda. Y esto llega también porque para entrar al reality de cocina, para entrar a Top Chef, te hacen como un cuestionario de 587 preguntas y la pregunta número 6 decía, mi papá, ¿era verdadero o falso? Mi papá es un buen hombre. Y yo decía, y esa pregunta, te lo juro, o sea, es una pregunta no, X para cualquier persona, pero yo decía, es que él no haya sido un buen padre para mí, no dictamina que no sea un buen hombre. O sea, ¿cómo yo pongo que él no es un buen hombre si realmente yo no sé quién es él? Y me di la oportunidad, luego un mes después viajé a Bucaramanga,
fuimos a almorzar, él llegó con mi hermana, me derretí de amor, o sea, una niña de en ese momento 11, 12 años, que me cuenta aparte la experiencia de cómo se enteró que yo era su hermano, que era viendo un programa mío de televisión, muy loco, o sea, fueron muchos sentimientos, muchas emociones. Obviamente yo iba como blindado, o sea, primero yo no iba a buscar respuestas de nada, no era que yo quería ver a mi papá porque me abandonó, no, o sea, a mí eso no me interesaba. Yo quería saber quién era mi papá, o sea, si era una buena persona, si no era una buena persona, y si era alguien con quien yo podía empezar a crear un vínculo o no, ¿sabes? O sea, como pudo haber sido, ¿sabes qué? Nos conocimos, me caíste bien, pero Bye. hasta ahí, chao. Pero en realidad fue todo lo contrario, o sea, a partir de ese momento, o sea, mi papá y yo empezamos a tener una relación súper cercana, súper linda. De él se ve también como el interés de, hijo, ¿cómo estás? Él es una persona muy cercana a Dios, entonces también parte de lo que hablamos ese día fue como que él me dijo que llevaba mucho tiempo pidiéndole a Dios que ese momento ocurriera, que yo le escribiera, que yo lo buscara, porque él sentía que siendo yo quien era, a lo mejor si él me buscaba a mí, de pronto yo podía pensar que era por interés Interés. o algo así, Ajá. entonces que él siempre le pidió a Dios, todos los días le rezaba a Dios le oraba a Dios, perdón, para que yo fuese quien tomara la decisión. Entonces, claro, me doy la oportunidad de conocerlo y me doy cuenta el gran ser humano que es, que realmente también si viajamos en el tiempo y cuando pasó lo que pasó con mi mamá, que ellos se separaron o que cuando yo nací, pues ellos eran unos pelados, mi mamá tenía 17 años, él tenía 19, para cuando yo lo busco yo tenía 26 y yo decía, o sea, ya tengo 7 años más de los años que tenía mi papá cuando fue papá y es como que yo no puedo condenar una mala decisión y un error que él cometió hace más de 26 años, ¿Qué es esta hermosura historia, no, en verdad Sebas? yo decía, no, no puede ser que yo me quede con esto porque es que no me pertenece, o sea, si yo tengo la posibilidad de cambiar y transformar esto, pues ¿por qué me voy a quedar con las manos, con los brazos cruzados, esperando que un milagro de la vida me cambie la percepción que yo tengo sobre mi papá, cuando yo puedo buscar ese cambio, pues por mí y porque sé que lo necesito? Y después en terapia me di cuenta que justo como algo de lo que dijiste ahorita, y es que pues sí había algo que sanar con respecto a mi padre, y luego yo me devolví a mis otras relaciones, incluyendo la de Cami, y son relaciones que yo terminé cuando las cosas iban mal, pero entendí en terapia que era por miedo al abandono, por miedo a sentir el abandono por parte de mi pareja cuando las cosas no estaban yendo bien. Entonces, cuando las cosas iban mal, yo prefería decir, ¿sabes qué? Gracias. Dejémoslo hasta aquí, Ujú. no quiero terminar en malos términos contigo y es eso. Y más adelante entiendo que en realidad esa decisión era por evitar sentir valga la redundancia, esa sensación de abandono por parte de ellas. Entonces, claro, en ese momento a mí me cambia el chip. Ya obviamente las cosas con Camila pues no se iban a lograr, no eran como algo pensado. Nosotros duramos un montón de tiempo sin saber nada del otro, contacto cero, y la vida nos volvió a juntar, pero esta vez ya habiendo hecho como procesos personales necesarios, tanto de este lado como del lado de ella. Y yo creo que esa fue como la mayor de las bendiciones porque pues finalmente hoy no hubiéramos podido estar hablando ni de mi hija ni un montón de Ni cosas. del mundo del sí. Exacto, exactamente. Este es el mundo de las infinitas posibilidades. Me emociona mucho lo que me cuentas porque no sabemos cuántas personas que estén viendo este podcast de pronto les esté sucediendo algo parecido y tengan miedo de buscar a sus papás, no sé, a una mamá De o un hecho, papá, eso fue o muy, estén llenos de orgullo, de dolor, de rabia y de pronto se lancen a tener un proceso de perdón porque de verdad es algo que no nos incumbe, no son pesos que tenemos que cargar y soltarlos puede abrir muchas puertas distintas y mira hasta dónde te trajeron a ti esas total. puertas. Y mira que de mi proceso, como que una cosa que a mí también me emocionó y me fascinó muchísimo, es que yo empecé a compartir cómo ha sido este proceso a través de mis redes, de una manera obviamente muy respetuosa, o sea, como respetuosa con la gente, con mi papá y conmigo, Sí. o sea, sobre todo. Y muchas personas empezaron a hacer procesos similares a raíz Mm. de yo compartir mi historia. Entonces me llegaron muchísimos mensajes de Sebas, hoy voy a ver a mi papá después de no sé cuántos años que no lo he visto, no tengo contacto con él. Sebas, danos consejos, ¿cómo hiciste para quitarte el dolor y el no sé qué para ir a buscarlo? Otros, no, yo no sería capaz, otros no sé qué. Entonces como que pues son diferentes perspectivas, pero yo intentaba como estar ahí, intentaba también como responder estos Dale. mensajes porque Ajá. era como, yo sé lo difícil que es, ¿me entiendes? O sé que no es fácil y como que
a lo mejor una voz de alguien que lo intentó y le fue bien, porque pues la respuesta hubiese podido ser totalmente diferente y eso es a lo que uno se arriesga, o sea, como hijo o sea Sí, el como proceso, persona. exacto, Sea el sea el proceso. proceso que tú tengas que hacer. Cuando tú buscas como que restablecer un Reconciliación. vínculo, lo que sea, pues puedes encontrar buena energía del otro lado, Un como puedes desierto. encontrar, exacto, a alguien que realmente no le interesa. Pero ahora Isla va a tener un abuelo. Es verdad, Y tú seguramente vas a cerrar ese círculo. es Me verdad. encanta. Sé que vas a ser un gran papá. Así de polifacético como eres, así seguramente vas a ser recursivo y creativo como papá. Y me llena mi corazón de alegría este momento que estás viviendo Yo por ti, estoy por Cami, muy, por muy tu mamá, por contento. tus hermanos. O sea, No, total. Y es un aparte tema que, familiar que sea una hermoso. niña también para mi mamá. O sea, mi mamá estaba convencidísima que iba a ser un niño. Estaba hasta acá de niños. Y mi mamá, no, y mi mamá era como que no, va a ser niño, 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 niño. Yo le decía, Y tú llega a ser te una falló. niña, llega a ser una niña y usted, mejor dicho, no hay, o sea, no hay quien se derrita más. Y ella, no, pero es que va a ser niño, va a ser niño, va a ser niño. Cuando, no, o sea, la reacción de mi mamá a la noticia fue una cosa también súper emocionante porque como ella estaba convencida que iba a ser niño, claro, para ella fue como, qué locura. Entonces, pues sé que mi hija va a llegar a un hogar donde se le va a querer mucho, donde va a tener a su abuela, va a tener a su abuelo de mi parte. Sí. Del parte de Cami tiene dos abuelos, otra abuela, entonces no le va a faltar amor y creo que eso es lo más importante. Yo creo que la vida también como que te va llevando poco a poco a experimentar las cosas que tienes que vivir sí o sí antes en este caso, convertirte en papá. En el caso de la gente que esté viendo, bueno, lo que sea que esté pasando es parte de un proceso que uno sí o sí tiene que vivir para aprender algo. Entonces, em, pues sí, o sea, como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Definitivamente hay que tener como paciencia, hay que ser muy, ¿cómo es la palabra? Resilientes con las cosas que nos pasan e intentar sacar como la mejor tajada de cada cosita por más negativa que sea, Mientras ¿sabes? nos quede la vida, ahí estamos A nosotros vivirla, para vivirla. es Sebas, verdad. gracias por compartir, por abrirte tanto, por contarnos tus intimidades. Sé que además es pan de cada día porque tú cuentas tu vida y has venido creciendo y evolucionando siempre ante la cámara, pero tú sabes que yo te adoro Yo también a ti, y amo gracias. que vivas en el mundo del sí. Es que el mundo, miren, cuando se vive en el mundo del sí, realmente yo creo que estás del lado correcto de la vida, porque negarse a un mundo lleno de posibilidades, a un mundo que te ofrece las cosas más maravillosas a través de momentos fuertes y momentos divertidos también, pues como que, no sé, como que, qué pereza decir no cuando el sí es tan lindo y cuando el sí contigo mismo es tan, trae tantos frutos y despierta tantas, no sé, como experiencias nuevas, atrae tantos momentos mágicos y hay que decirle sí a la vida todo el tiempo, así. ¡Eso! Gracias por estar acompañándonos en este capítulo y nos vemos la próxima semana con más aquí en el mundo del sí. ¡Mua! Besitos.